Iniquidad es una maldad y justicia grande o perversidad, representando un acto contrario a la moral, la ética o la religión. Pecado. El pecado se define como transgresión voluntaria, consciente o por omisión. Hacer iniquidad en la Biblia representa un pecado profundo, premeditado y continuo, que va más allá de un error accidental, denotando una actitud de rebelión, perversidad y desobediencia consciente a la ley de Dios. Se traduce a menudo como culpa digna de castigo y describe una distorsión de lo que es justo. Hay puntos clave sobre qué significa hacer iniquidad. Corazón endurecido. La iniquidad no es solo un acto, sino un estado del corazón que se ha endurecido contra Dios, llevando a una conducta repetitiva y arraigada. Injusticia y maldad. Implica tratar a Dios y a los demás con injusticia, actuando de manera torcida y deshonesta. Rebelión consciente, a diferencia del pecado. Por error, la iniquidad es a menudo un pecado intencional y desvergonzado que desprecia la voluntad divina. Consecuencias. La iniquidad produce separación de Dios y muerte espiritual, siendo raíz de maldades o patrones de pecado que puede transmitirse. Definición de Juan. El apóstol Juan define en Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, vinculándola a la transgresión de la norma divina. La Biblia utiliza palabras como iniquidad, transgresión y pecado para indicar los niveles de desobediencia a Dios. Se clasifican como pecado en Miqueas 2:1. Ay de lo que en su cama piensan iniquidades y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. La palabra hebrea que más se utiliza para iniquidad significa culpa digna de castigo. La iniquidad es el pecado en su peor expresión. La iniquidad es premeditada, continua y en aumento. Cuando coqueteamos con el pecado, caemos en la mentira de que podemos controlarlo, pero al igual que un monster y convertirse en un primate salvaje y fuera de control. El pecado, que es el principio, parece pequeño e inofensivo. Puede apoderarse de nosotros antes de que nos demos cuenta. Cuando nos entregamos a un estilo de vida pecaminoso, estamos cometiendo iniquidad. El pecado se ha convertido en nuestro Dios en lugar del Señor. Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nos damos cuenta de que hemos pecado, podemos elegir, podemos ver lo malo que es y arrepentirnos. Cuando lo hacemos, encontramos el perdón y que Dios nos limpie. En Jeremías 33:8 nos dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y en primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O podemos endurecer nuestros corazones y hundirnos más en ese pecado hasta que nos defina. Se presentan listas parciales de iniquidades en Gálatas
5, 19, 21. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en Primera de Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos son pecados que llegan a consumir tanto que una persona puede ser identificada por ese estilo de vida. Los salmistas diferencian entre el pecado y la iniquidad cuando le piden a Dios que les perdone ambos. Salmo 32, 5 nos dice: mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el 38, 18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaste por mi pecado. En el 51, 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el 85, 2 nos dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Si seguimos eligiendo el pecado, nuestros corazones se endurecen hacia Dios. Un pecado lleva a otro y la iniquidad comienza a definir a nuestras vidas, como sucedió cuando David pecó con Betsabé. Segunda de Samuel 11, 3, 4. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Su pecado inicial de lujuria resultó en un endurecimiento de corazón, y su pecado se agravó. Cometió adulterio, luego mató a matar al esposo de Betsabé, en el capítulo 14 y 15. En el versículo 14 y 15. Venid la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Uría, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. La iniquidad se había apoderado de la vida de David. Solo cuando fue confrontado por el profeta Natán se arrepintió con gran dolor. En el Salmo 51 se describe su sincero clamor por perdón en el versículo 2. Es donde dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David es un ejemplo de alguien que entendió claramente la evolución de la iniquidad y que experimentó la misericordia y el perdón de Dios. En el Salmo 103, 1 a 5. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En Romanos 1 describe la evolución del pecado. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tengan a fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y en el 32, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El resultado final para aquellos corazones tan endurecidos es que Dios los entrega a una mente reprobada, en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ya no tienen el deseo o la capacidad de arrepentirse. Reprobado significa totalmente depravado, entregado al mal hasta que la conciencia esté cauterizada. La Escritura aclara que Dios perdona incluso la iniquidad. En Miqueas 7:18 ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Pero si insistimos en ella, cosechamos la paga del pecado, que es la separación eterna de Dios. Romano 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Al perdonar la iniquidad, Dios declara su misericordia, afirmando que no recordará más los pecados, los sepultará en lo profundo del mar y limpiará al creyente de toda maldad. Se describe como un Dios que se deleita en la compasión, quitando la carga de la rebelión y ofreciendo un nuevo comienzo basado en su gracia. Olvido y borrado. Dios permite en Hebreos 8:12, porque seré propicio en sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Justificación. Dios no tiene por inocente al malvado, pero perdona la iniquidad al arrepentido, quitando la culpa. Amor restaurado. Destaca que Dios perdona porque se deleita en la misericordia. Amistad. Jesús, al perdonar, llama a la reconciliación diciendo, tus pecados te son perdonados, y no condenado, sino invitando una nueva vida. En resumen, cuando Dios perdona la iniquidad, actúa con misericordia y compasión, restaurando al ser humano y rompiendo el poder de la maldad sobre su vida. Aunque uno piense que hay pecados pequeños, el pecado es pecado, no existe el tamaño. La Biblia enseña que cualquier pecado deshonra a Dios. La iniquidad se origina en la caída de Lucifer y se define como una desviación del camino recto de Dios que se vuelve un patrón repetitivo del pecado. La iniquidad se siembra de generación en generación y nos separa de Dios a través de pecados familiares y malos hábitos. La caída de Satanás se describe principalmente en Isaías 14:12-15. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a la estrella de Dios levantaré un trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre la altura de las nubes, y subiré y seré semejante al Altísimo. Por esto es que debemos, no, el hombre de iniquidad, de segunda de Tesalonicenses 1:12, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor mostrará con el espíritu de su boca, matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía en poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es el anticristo que aparecerá en el escenario mundial al comienzo del día del Señor. Este día, a veces llamado fin de los tiempos, comienza después del rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Pero acerca de los tiempos de las ocasiones, no tenéis necesidades, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que en el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros no somos del día, que somos del día, seamos sobrios, haciéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por vosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por esto es que debemos siempre confiar en nuestro Señor y jamás apartarnos, vivir en constante comunión, intimidad y confianza bajo la protección divina. Porque, como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.